El primer sacrificio ocurrió antes de que alguien creyera en la máquina. Fue una mañana húmeda, con olor a metal caliente y café recalentado, cuando entendí que el tiempo no se dobla gratis. Lo supe porque el silencio del laboratorio pesaba más que cualquier evidencia, y porque en la mesa de acero había una mancha oscura que no figuraba en ningún presupuesto ni en ninguna patente. El tipo de mancha que no se limpia con solvente sino con memoria. Llegué ahí como periodista, con la coartada noble de la curiosidad pública y el vicio privado de meter la nariz donde nadie quiere. Había pasado meses siguiendo rumores a un ingeniero que dejó su cátedra, una serie de cortes de luz en un barrio industrial olvidado, un registro de importaciones de imanes imposibles. Todo parecía un rompecabezas armado por alguien con prisa y culpa. Cuando pedí entrar, nadie me pidió credenciales. Me abrieron la puerta como quien se rinde. El laboratorio estaba escondido en un galpón que había sido fábrica de heladeras y antes, matadero. El pasado es insistente con los lugares. El aire vibraba con un zumbido bajo, como si un enjambre eléctrico respirara detrás de las paredes. La máquina ocupaba el centro, un anillo de cobre ennegrecido, cables como venas, un núcleo que pulsaba con luz azulada y olor a ozono. No parecía una puerta, parecía una herida sostenida abierta por pura terquedad. Yo tomaba notas mentales. El viejo truco cuando el grabador puede delatarte. Texturas, sonidos, la manera en que el suelo devolvía el frío a las plantas de los pies. El ingeniero me habló sin mirarme. Y su voz era la de alguien que ya había discutido demasiado con el espejo. Dijo que el tiempo se resiste como un animal acorralado. Dijo que no hay viaje sin pago. Dijo que el primer intento había funcionado y había salido mal. Que ambas cosas pueden ser ciertas a la vez. No hubo demostración ese día, no hubo confesión. Y en la confesión, un dato que me heló la lengua: la máquina no consume energía, consume vínculos. No quema combustible, quema recuerdos compartidos. Para estabilizar el salto, algo debe soltarse del mundo y caer en un lugar donde no duela. El sacrificio no es sangre, aclaró, aunque a veces sangra. Es tiempo vivido en común, arrancado de raíz. Fotografías que dejan de tener sentido, canciones que suenan vacía, personas que siguen ahí, pero ya no son puente para nadie. Tomé aire, pensé en mi oficio, en cómo explicar eso sin convertirlo en metáfora barata. Pensé en las veces que yo mismo había sacrificado fines de semana, cumpleaños, promesas, para llegar antes que otros a una verdad que después envejece mal. El ingeniero siguió, como si me leyera. Dijo que el periodismo y la máquina se parecen, a ambos llegan tarde y cobran caro. Me reí, sin ganas. El humor, cuando aparece, es una grieta por donde entra oxígeno. Me mostró un cuaderno, Papo Lamarelento, Chintauco Hidao. Cada página era un registro clínico de pérdidas en nombres que ya no evocaban nada, lugares borrados del mapa emocional. No había fechas, el tiempo ahí no necesitaba calendario. En una hoja, un margen estaba rasgado, como si alguien hubiera querido arrancar la evidencia y se hubiera quedado sin fuerza. Pregunté qué habían ganado a cambio. Dijo que habían visto cosas pequeñas y enormes. Dijo que habían traído de vuelta una semilla que ya no existe, un gesto de perdón que nunca ocurrió, la certeza de que algunos errores no piden disculpas, piden distancia. Salí del galpón con la sensación de haber entrado en una sala de redacción del futuro. Afuera, el barrio seguía con su coreografía de siempre: un perro dormido, un colectivo que frenaba con suspiros, una pareja discutiendo por algo que parecía urgente y no lo sería mañana. Anoté mentalmente el contraste. El mundo no sabe lo que le deben, y eso lo salva. Esa noche no escribí. Me quedé mirando el reflejo del monitor apagado, buscando mi cara entre sombras. Entendí que contar esta historia iba a pedir su propio sacrificio, que algo mío iba a quedar en el camino, quizá un recuerdo compartido con alguien que aún me importa. La máquina no estaba sola, nos estaba entrenando. Volví al galpón una semana después, aunque en mi cabeza había pasado una vida entera. El trayecto se me hizo más corto, como si el tiempo ya hubiera empezado a acostumbrarse a mis pasos. El aire esa tarde tenía olor a lluvia contenida y a óxido fresco. Y el zumbido que recordaba seguía ahí, constante, paciente, como un animal que reconoce a quien regresa. El ingeniero estaba acompañado, no me avisó. Tal vez sabía que, si lo hacía, yo habría dudado. La mujer estaba sentada en una silla plegable, las manos cruzadas sobre el regazo. La mirada fija en el núcleo luminoso de la máquina. No parecía asustada, parecía resuelta, que es una forma más elegante del miedo. Cuando me vio, sonrió con cortesía, como si yo fuera un vecino que llega tarde a una reunión incómoda. El ingeniero dijo que ella era la variable humana que faltaba en mi investigación. No un experimento, aclaró enseguida, sino una decisión. La mujer dijo su nombre y no sentí nada. Eso me inquietó más que cualquier alarma. Un nombre debería arrastrar asociaciones, pero el suyo cayó al piso como una moneda sin historia. Ella lo notó. Dijo que ya estaba pasando. Q era anormal. El sacrificio no espera el viaje, se adelanta, tantea. Me senté contra la pared, cuaderno invisible en mano. El periodismo investigativo tiene algo de confesionario, pensé.
pero sin absolución. Ella contó que había trabajado archivando testimonios de sobrevivientes de una inundación olvidada, que su tarea era ordenar recuerdos ajenos, ponerles etiquetas, fechas praxímedas, palabras clave. Dijo que, con el tiempo, los recuerdos se le habían mezclado con los propios, como ropa en un lavarropas viejo. Cuando supo de la máquina, entendió que su vida ya estaba entrenada para perder sin romperse del todo. El ingeniero interrumpió con datos técnicos, como quien necesita refugiarse en números que acá no existían. Habló de resonancias, de anclajes emocionales, de cómo el núcleo necesitaba una historia compartida para estabilizarse. La mujer lo miró y le pidió que no se escondiera. Dijo que el sacrificio iba a ser ella, pero no su cuerpo. Iba a soltar el recuerdo de la persona que la había enseñado a nadar durante la inundación. No su nombre, no su cara, sino el vínculo. El gesto de sostenerla del brazo, la confianza, eso era combustible suficiente. Sentí una presión en el pecho. Pensé en la ética de estar ahí, decir testigo. Pensé en mi editor, en cómo titularía esto si alguna vez veía la luz. Pensé en la tentación de apagarlo todo y volver a escribir sobre cosas seguras, sobre el pasado que no se defiende. Pero la mujer ya estaba de pie, y el ingeniero ajustaba válvulas con manos que temblaban apenas. La máquina respondió con un cambio en el aire, un frío súbito que erizó la piel. El zumbido se volvió más grave, como si descendiera a un idioma antiguo. El núcleo brilló con una intensidad que obligaba a entrecerrar los ojos. La mujer respiró hondo, dijo que quería que alguien lo recordara, aunque ella no pudiera. Me miró, ahí entendí mi papel. Yo no vayaba, pero iba a pagar una parte del peaje a cargar con un recuerdo que ya no sería compartido. No hubo destello espectacular, no hubo portales. Hubo un silencio espeso, seguido de un olor a tierra mojada que no correspondía a ningún lugar del galpón. El ingeniero murmuró algo que sonó a agradecimiento o disculpa. La mujer dio un paso atrás, se llevó una mano al pecho y frunció el ceño, como quien busca una palabra que se escurre. Preguntó en voz baja por qué estaba ahí. ¿Su nombre? ¿Otra vez? ¿No significó nada? El ingeniero apagó la máquina. El zumbido murió como mueren los animales cansados. Afuera empezó a llover. Yo me levanté sin saber qué escribir, sabiendo demasiado. En mi cabeza, un recuerdo ajeno se había instalado con la terquedad de una verdad que no pedí. Un brazo firme en medio del agua, una voz tranquila diciendo que no soltara. Esa noche entendí que la máquina no solo viajaba en el tiempo, redistribuía el peso de las historias, y yo ya estaba dentro del circuito. Los días siguientes fueron un collage mal pegado. En la redacción me preguntaron por qué estaba distraído, por qué repetía frases, por qué miraba fotos antiguas como si esperara que alguien saliera del marco. No supe qué responder. Decir la verdad habría sonado a excusa literaria, y eso es imperdonable en un oficio que se supone austero, así que mentí con elegancia. Dije cansancio, dije plazos. Tiglu. Volví al galpón por inercia, como se vuelve a una casa que ya no es propia. La máquina estaba cubierta con lonas, apagada, pero el aire seguía cargado. El ingeniero me esperaba con 2 tazas de café que sabían a despedida. Me dijo que el experimento había logrado algo concreto. Habían recuperado un registro perdido de una audiencia pública que nunca se celebró. En ese registro, un funcionario confesaba una negligencia que había costado vidas. No cambiaba el pasado, pero le daba nombre. A veces, dijo, eso es lo máximo que se puede pedirle al tiempo. Le pregunté cuántos sacrificios más harían falta para traer algo que valiera la pena de verdad. Sonrió con cansancio y dijo que esa era la pregunta equivocada. La máquina no traía lo que valía la pena. Traía lo que dolía lo suficiente como para ser cierto. El resto era souvenir. Me contó que el financiamiento se había caído, que nadie quiere pagar con lo que no puede deducir, que el proyecto iba a cerrarse, al menos de manera oficial. La historia, sin embargo, ya estaba suelta. Antes DRM me pidió algo que sonó pequeño y era enorme. Me pidió que no publicara todo aunque eligiera, que hiciera periodismo, no exhibicionismo. Dijo que la máquina había aprendido de nosotros, aunque la verdad sin cuidado también sacrifica. Accept sin prometer. Prometer, en ese contexto, era otra forma de pérdida. Esa noche soñé con agua, no con la inundación ajena, sino con una pileta de barrio, el azulejo frío o una mano firme. Al despertar, supe que el recuerdo se estaba gastando, como una cinta que se reproduce demasiadas veces. El sacrificio también se evapora. Lo que queda es una sombra útil, una advertencia. Decidí escribir la historia como crónica personal. Mezclé documentos, entrevistas, mis dudas. No dije dónde estaba el galpón, no di numbers. Conté el mecanismo sin el manual. Dejé que el lector sintiera el peso sin conocer el precio exacto. El texto se publicó un domingo, cuando la gente tiene tiempo de incomodarse. Hubo correos de agradecimiento y de enojo. Hubo un funcionario que llamó para negar algo que no había sido nombrado. Eso fue la confirmación. Semanas después, la mujer me escribió desde una dirección genérica. Decía que estaba bien, que había retomado su trabajo, que a veces sentía una
una ausencia sin forma, como cuando uno olvida por qué entró a una habitación. Me agradecía por cuidar lo que no podía recordar. Le respondí con una frase simple, sin detalles, sin promesas. Agradecer, aprendí, también puede ser una forma de no tocar. El ingeniero desapareció del mapa público. Su cátedra quedó vacante. El galpón fue vendido. En el barrio nadie notó nada. El tiempo siguió con su ritmo de perro viejo. Yo seguí escribiendo, pero algo había cambiado. Empecé a desconfiar de los titulares que prometen viajes sin costo. Empecé a escuchar más los silencios. Ahora, mientras te cuento esto, siento el zumbido apagado en la base del cráneo. La máquina no está, pero la pregunta sí. ¿Qué estarías dispuesto a soltar para saber? ¿Qué recuerdo compartirías para que algo se diga en voz alta? El futuro no se construye con atajos, me digo. Se construye con elecciones que dejan marca. La historia todavía importa porque el tiempo no se fue a ningún lado. No se evaporó con el cierre del galpón ni con la desaparición del ingeniero. El tiempo se quedó, silencioso, mezclado con la rutina, esperando que alguien volviera a hacer la pregunta equivocada. Lo entendí meses después. En una mañana tan común que daba rabia. Buscaba un recibo viejo en un cajón y encontré una libreta que no recordaba haber comprado. Tapa negra, bordes gastados, olor a papel húmedo. Era mía, sin dudas. Reconocí mi letra, mis frases largas, mi manía de subrayar palabras que después no uso, pero había páginas enteras que no podía reconstruir. No estaban en blanco, estaban llenas de palabras que ya no abrían ninguna puerta. No sentí pánico, eso fue lo más inquietante. Sentí una calma extraña, como si el cuerpo supiera algo que la cabeza todavía no había alcanzado. El sacrificio final no irrumpe como una tragedia. Se instala en los márgenes de la memoria y aprende a vivir ahí. Intenté explicarlo con las herramientas de siempre. Me dije que la memoria falla, que el oficio erosiona, que nadie sale ileso de mirar demasiado tiempo al pasado. Pero había algo distinto, un zumbido fantasma que aparecía cuando me quedaba en silencio. Un olor metálico que no estaba en ningún lugar concreto. La sensación persistente de haber prometido algo importante sin recordar a quién. La máquina había cerrado, pero el contrato seguía vigente. Volví a leer la crónica publicada. Me leí como si fuera otro, como si ese periodista fuera una versión anterior que todavía creía en finales prolijos. El texto seguía funcionando. Tenía ritmo, tenía pudor, tenía verdad. Había elegido bien qué contar y que no. Sin embargo, al releerlo, entendí algo que antes se me había escapado. La historia no pedía ser entendida, pedía ser cargada. El tiempo no se equilibra con explicaciones, se equilibra con consecuencias. Empecé a caminar más. Caminar se volvió una forma de pensar sin interrumpirme. Pasé por redacciones nuevas, llenas de pantallas brillantes y urgencias recicladas. Pasé por bares donde se discute el mundo con la intensidad de quien sabe que no va a cambiarlo hoy. Pasé por esquinas anodinas, de esas donde nadie sospecha que algo enorme no pasó ahí. Y en cada lugar sentí lo mismo después de la máquina. El presente se volvió más frágil. Ya no podía refugiarme en la idea de que todo se entiende después. No hay después que alcance. Ahí apareció con claridad el último sacrificio que me tocaba. No era perder otro recuerdo puntual, ni entregar un nombre, ni borrar un rostro querido. Era renunciar a la ilusión de control, a esa fantasía tan periodística de creer que, si contamos bien una historia, la dominamos. La máquina me enseñó lo contrario con una paciencia cruel. Al contar es exponerse. Publicar es aceptar que algo se va a romper y que no vamos a decidir cómo. Busqué al ingeniero, pero ya no estaba en ningún registro accesible. Busqué a la mujer y decidí no escribirle. Hay vínculos que cumplen su función y después deben quedar en silencio. Insistir sería otra forma de egoísmo. Me quedé en cambio con la pregunta que nadie puede responder por mí. ¿Qué hacemos con la verdad cuando sabemos que siempre cobra peaje? La mayoría elige no saber. Yo también lo hice, muchas veces. Pero después de la máquina, esa comodidad empezó a parecerme sospechosa, casi inmoral. El mundo siguió girando con su desorden habitual. Nuevas noticias taparon a las viejas. El registro recuperado quedó archivado, citado de vez en cuando por alguien que necesita un dato fuerte para un argumento débil. No hubo juicios históricos ni finales épicos. Solo pequeñas incomodidades. Funcionarios que dudan antes de negar. Discursos un poco menos seguros. Y a veces, eso es lo máximo que el tiempo concede. La foto sin contexto volvió a aparecer una noche, esta vez pegada en la heladera. No recuerdo haberla puesto ahí. La miré largo rato, con una mezcla de nostalgia prestada y aceptación. Ya no intenté forzar el recuerdo. Entendí que insistir también puede ser una forma de violencia. Acepté la imagen, como se aceptan las cicatrices en No explican todo, pero prueban que algo fue real. El tiempo no quiere ser conquistado, quiere ser escuchado con atención y respeto. Hoy, mientras cierro este relato, sé que la máquina nunca fue solo el anillo de cobre, ni el núcleo brillante. La máquina éramos nosotros cuando decidimos pagar el precio de saber, cuando aceptamos perder algo para que otra cosa exista. Eso no es ciencia ficción, es periodismo, es política,
es vida cotidiana. Cada decisión importante funciona igual, solo que sin luces azules ni galpones abandonados. No te cuento esta historia para convencerte de nada, te la cuento para compartir el peso, aunque sea un poco. Porque las historias que se reparten pesan menos, y las que pesan menos tienen más chances de mover algo. El futuro no se visita como un turista. El futuro se construye con renuncias conscientes, con preguntas incómodas y con silencios bien colocados, con memoria cuidada, incluso cuando duele. Si llegaste hasta acá, gracias de verdad por ver el video y quedarte con esta historia. Si te interesan relatos donde el tiempo no es un lujo sino una responsabilidad, suscríbete al canal y deja tu like para más contenido. Nos vemos en el próximo viaje.